Érase una vez un muchacho muy desobediente, al que su familia llamaba el niño del no, porque cada vez que se le ordenaba hacer algo, él hacía lo contrario. Si le decían que se levantara, él se quedaba en la cama. Si le decían que se vistiera, él se quedaba en pijama. Así una cosa tras otra, y por eso su familia acabó olvidando su verdadero nombre y siempre se refería a él como el niño del no. Se pasaba las horas viendo la televisión o delante de su ordenador y no respetaba ni a nadie ni a nada. Por ejemplo, si iba al baño, dejaba la luz encendida y cuando le decían que la apagaran, él respondía ahora, ahora, pero no se movía del asiento. Se abría la nevera, la dejaba abierta y cuando le decían que la cerrara, él respondía ahora, ahora, pero no se movía del asiento. Siempre hacía lo contrario. Un día de eso en los que tienen la sensación de que va a ocurrir algo más, el niño del no abrió el grifo del lavabo para lavarse las manos, pues la tenía pringosa de chocolate, y se fue al salón a ver la tele, dejando el grifo abierto. Su madre, al oír caer el agua desde la cocina, le dijo: «Cierra el grifo». Y el niño del no respondió: «Ahora, ahora», y siguió viendo la tele. Su padre, al oír caer el agua desde su despacho, le dijo: «¡Cierra el grifo!». Y el niño del no respondió: «Ahora, ahora», y siguió viendo la tele. Su abuelo, al oír caer el agua desde su cuarto, le dijo: «¡Cierra el grifo!». Y el niño del no respondió: «Ahora, ahora», y siguió viendo la tele. Al cabo de un buen rato, el niño del no sintió sed y gritó desde el sillón: «Mamá, tráeme un vaso de agua», pero nadie respondió. Entonces gritó: «Papá, tráeme un vaso de agua», pero nadie respondió. Entonces gritó: «Abuelo, tráeme un vaso de agua», pero nadie respondió. Refunfuñando se levantó para beber un vaso de agua, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando, al abrir el grifo, no cayó ni una gota? ¿Dónde está el agua?, se preguntó, y empezó a buscarla por todas partes. La buscó en los cajones y en los armarios, en las habitaciones y debajo de las camas. Buscó en el trastero y hasta miró por la ventana por si el agua se había ido de paseo. Entonces pensó: «Grifo tonto, seguro que se ha atascado», y metió uno de sus dedos en el grifo para comprobarlo. Y en aquel momento, desde el dedo que tenía dentro del grifo hasta los dedos de los pies, el niño del no se convirtió en una gota de agua y se coló por el desagüe. Mientras se deslizaba por las tuberías como si bajara por un enorme tobogán, el niño del no gritaba: «¡Que no sé nadar!», y estuvo cayendo y cayendo hasta llegar a un río subterráneo. Allí se encontró con otras gotas que le miraban raro. Él decía: «¿Qué miráis?», y las gotas respondían: «Clup, clup». Sin saber hasta dónde iba, recorrió junto a las otras gotas el camino del río subterráneo, hasta llegar a una laguna, donde millones de gotas esperaban. «¿Qué haces aquí?», preguntó el niño del no. «Gotas», respondieron: «Clup, clup». Una gota que habla el lenguaje de los niños se acercó y le dijo: «Vamos a crear la electricidad». «¿Para qué?», preguntó el niño. «Para muchas cosas», respondió la gota. «Para que tengas luz en tu casa, para que los electrodomésticos, como la nevera o la lavadora, funcionen. ¿Quieres ayudarnos? Ninguna gota sobra». De ahorrar energía y el enorme esfuerzo que suponía crearla. Y el niño del no, para no variar, contestó: «No, prefiero irme a mi casa a jugar con el ordenador». «Pues para eso hace falta electricidad», le explicó la gota. De repente, una gota que parecía mandar más que las de otras gotas dio la orden y todas las gotas se prepararon para crear energía.
Como si fueran unas olas, se abalanzaron contra una pared, formando montañas de espuma, mientras el niño no las observaba desde atrás. Miraba cómo trabajaban juntas, cómo sudaban la gota gorda para que él pudiera tener electricidad en su casa, y recordó lo que le había dicho la gota que hablaba el idioma de los niños: ninguna gota sobra. Y sintió por dentro algo que solo se puede sentir en uno de esos días en que algo mágico puede ocurrir. Sintió la necesidad de ayudar y se unió al reto de la gota para crear energía. Cuando hubo terminado, se coló por una cañería y regresó nuevamente al grifo de su casa y se transformó en niño nuevamente. Dio muchos besos y abrazos a sus padres y abuelo y, aunque ellos no creyeron su historia, comprobaron que algo había cambiado, porque si le pedían que apagara la luz, en lugar de decir ahora, ahora, decía ahorra, ahorra, y la apagaba corriendo, pues había comprendido la importancia de ahorrar energía y el enorme esfuerzo que suponía crearla. Y con el tiempo dejaron de llamarle el niño del no y que recuperó su nombre.